Bueno, ¿qué tal, Malena? Buen día. Buen día. Contame un poquito, por favor, sobre la Madonita y el origen del proyecto, cómo se fue gestando. Bueno, el origen del proyecto tiene que ver con Rubén. No sé, o sea, puedo hablar yo, pero no sé si querés, Ru, que mejor te pase la No, palabra. bueno, está bien. Esto fue algo que nosotros justamente con Darío, que hace el otro personaje masculino ahí en la obra, habíamos hecho una parte de la Madonita hace unos cuantos años para un trabajo de la UNA. Y bueno, con Darío nos conocemos hace muchos años y por distintos motivos ya hemos hecho como 15 obras juntos. Así que un día le propuse, che, me gustaría hacer la Madonita, bueno, vamos. Y ahí empezó a surgir los nombres de Malena, que ya habíamos trabajado con ella en dos obras justamente, Darío y yo, y Malena nos dirigió. Después salió el trabajo con Natalia Pascale, que es la Madonita, que también yo trabajé en una obra con ella. Y bueno, así se fue configurando ese universo de la Madonita con ganas de hacer algo y con la gente, y se armó este grupo tan lindo, ¿no? ¿Vale? Sí, no, bueno, ahí nosotros empezamos a ensayar prepandemia y después nos pasó lo que le pasó a todos los elencos, básicamente que nos agarró la pandemia y que, bueno, el mundo del arte se vio revolucionado, y en ese sentido lo que nos sucedió a nosotros fue que tuvimos 2 amagues de estreno. Entonces, bueno, es una obra que tiene detrás un proceso muy largo de creación, lo cual trajo sus pros y sus contras, pero bueno, yo siempre digo que si hay algo como muy enriquecedor de nuestro trabajo es el grupo humano con el que laburamos, y yo nunca me voy a cansar de decir que si llegamos hasta acá fue por el grupo humano que conforma nuestro equipo. Así que Porque sí, estamos porque son casi 3 años que estamos trabajando en pos de ponerlo en marcha, que no es poca cosa, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Empezaron ensayos virtuales, digamos, ensayos por Zoom? No. Nosotros nunca hicimos ensayos por Zoom. O sea, esa no fue una estrategia para nosotros. Yo, por lo menos desde la dirección, nunca creí que eso fuese algo viable. Cuando nosotros empezamos a juntarnos previo a la pandemia y cuando sucede lo del COVID, lo que hicimos fue mantener cada tanto reuniones, pero más que nada para mantener el contacto, para volver a revisar cuáles son los objetivos. Yo estaba visualizando que en otros proyectos paralelos, claro, la gente estaba como queriendo hacer, bueno, manotazos de ahogado, ver la posibilidad de esto, de reunirse por Zoom o lo que fuere, y yo particularmente no lo creí viable, y no sé si creo que no me equivocaba, porque fue un proceso muy desgastante para todos, y la realidad es que estábamos todos en un contexto donde era, bueno, rever objetivos personales, condiciones personales, familiares, económicas, de salud, bueno, todo lo que eso llevaba, y tenía un costo emocional muy grande. Entonces, si a eso le agregábamos un querer, digamos, sin un objetivo concreto, pero lo que sí nos mantuvo fue sí las ganas de hacer el proyecto, y apenas nosotros pudimos retomar ensayos presenciales, lo hicimos. Y bueno, cuando terminó la primera ola grande de pandemia, creímos que podíamos hacerlo y nos agarró la segunda ola. Así que es como... ¿Cómo fue la vuelta definitiva con el público, con público presente ya? ¿Cómo fue tu pregunta, perdón? ¿Cómo fue la vuelta con público, digamos? O más que la vuelta es... El primer encuentro. La segunda parte. Sí, o es la primera cita, porque finalmente el teatro sucede ahí, ¿no? El teatro sucede ahí. De hecho, bueno, en ese sentido ahí con Rubén llevamos roles muy distintos, porque una cosa es la actuación y otra cosa es el trabajo de dirección, pero bueno, hay un momento, eso por ahí lo sabrá decir más Rubén, ¿no? El momento donde se genera ese encuentro con el público tan maravilloso y tan esperado. Y sí, pasa que después de tanto tiempo de no hacerlo, y teníamos nosotros como una fecha de estreno el 20 de septiembre, esa era nuestra fecha de estreno,
más o menos, estimativamente, ¿no? 2020. Del 2020. Del 2020, perdón. Era el septiembre del 2020, era que queríamos estrenar. Y bueno, todo lo que contó Malena y todo lo que sabemos, eso pospuso. Así que no hacíamos teatro desde hacía mucho tiempo. Y esto, bueno, ese primer aplauso es lo que, como actor, es lo que estás esperando, ¿no? Estar ahí, realmente es emocionante. Y sostenerlo en el tiempo como estamos sosteniéndolo, realmente es algo maravilloso. Sí, aparte, bueno, estaba viendo que... ¿Me escuchan bien ahí? Sí. No, que es una obra que tiene ya 20 años. ¿Qué es lo que te atrajo, Rubén, a vos y a tu compañero, a Darío, a hacer la obra, a llevarla puesta? A mí me gusta particularmente Cartoon, las obras, es el lenguaje que tiene, la imagen que tiran en sus textos, y las actuaciones que ha habido en las obras que vi, por supuesto con grandes profesionales, siempre me llamó mucho la atención y era un gran desafío hacer una obra de Cartoon. Como actor, digamos, para mí fue un desafío enorme. La temática también es muy interesante, particularmente todo el tema de la mujer objeto, y ponerlo en un contexto de principio del siglo pasado, que uno parece que es algo lejos, y sin embargo hoy es muy grave lo que pasaba en ese altillo, pero lo que pasa hoy es más grave todavía. Uno se asusta de lo que pasaba en 1920, pero lo que pasa hoy es mucho más grave. En esa época no eran tan hoy le tiran nafta a una chica y la prenden fuego. No sé, realmente nos asustamos de lo que pasa. Lo que pasa en la Madonita y lo que pasa hoy es enormemente mucho más grave. O sea, para mí fue un adelantado, para mí fue un adelantado Cartoon al poner esto en el teatro así, de esta manera, ¿no? Así, tan abiertamente. No, aparte, en ese momento no existían las redes sociales, la circulación masiva. Por eso, por esto, hace 20 años poner esto, para mí fue un desafío de él, algo muy interesante. Traerlo hoy es como un reconocimiento también a esa visión que tuvo Mauricio, ¿no? ¿Qué pensás vos, Malena, al respecto? Porque trabajaste con 3 personajes y uno no habla toda la obra, ¿no? Que es la Madonita. Sí. Se expresa con miradas, con los gestos. Exacto, tiene un tipo de lenguaje para comunicarse que no es el verbal, pero que tiene muchos recursos a través de los cuales ella se comunica. Fue un gran desafío la dirección de esta obra, la verdad. En principio, por el contexto de época en el que está inscrito, como decía Rubén, es 1920 más o menos el contexto de época. Y después porque todo eso implica también un tipo de lenguaje particular, modismos, el lunfardo, un montón de cuestiones que también hacen, sumado, digamos, a ciertas cuestiones que tienen que ver con el trabajo de investigación de Cartoon, que como bien dice Darío Serantes, y eso es verdad, es como medio un historiador, porque tiene encriptados una cantidad de datos que a uno se le pasan. Entonces, nada, fue también un trabajo muy grande de investigación. En ese sentido, fue un gran desafío dirigir esta obra, imagino que también para los actores, interpretarla, pero lo que sucedió fue que, había mucho material disponible de los actores para trabajar. Entonces, en ese sentido, como que uno siente que hay materia prima para hacer la torta, ¿no? Pero sí, fue tremendo. Y después, lo que tiene que ver con la pregunta relacionada a los 20 años atrás, donde esta obra se estrenó, que lo que no tenemos muy bien el dato es de cuándo él la escribió finalmente, ¿sí? Cuándo la estrenó, que fue en el 2003.
Sí, claramente, el contexto era muy distinto. Nosotros ahora estamos inmersos en un entorno, digamos, donde culturalmente se está yendo hacia el feminismo, digamos, cada vez el feminismo está tomando más un rol más importante, digamos, en lo que tiene que ver con la discursividad que se maneja hoy en día, y no solo el feminismo en su más amplio sentido, ¿no? Porque acá no es solamente el problema de la mujer, sino fundamentalmente qué pasa con esos dos varones, el problema de la masculinidad. Claro. Yo creo que hoy en día se Claro, está poniendo... yo te iba a decir, estamos en un proceso de deconstrucción masculina. Sí, totalmente. Igualmente, fíjate que en los textos que dice, en un texto Listo, que dice Rubén, Hertz, mi personaje, que le dice, Basilio le dice, pero usted me dijo que era muda. No, le dije que no habla. Entonces, ahí está, o sea, el personaje de la Madonita no habla en toda la obra, y también es una gran imagen esa cosa del silencio que tenía en ese momento la mujer, que no podía opinar, ¿no? Esa cosa, que es un pan, eso es lo que vos decís, la deconstrucción de esa masculinidad, de esa que realmente antes no tenían ni voz ni voto. Claro, pero Y eso es muy fuerte en la obra, ¿no? no solamente llevado a la situación de la mujer y el techo de cristal, sino qué pasa con esos dos varones, qué es ser varón, ¿no? ¿Qué es ser más macho? O sea, porque ahí está, me parece, el tema. Y yo creo que si uno indaga sobre la obra, lo más como impactante al principio es qué es lo que pasa con la mujer. Pero si uno empieza a rascar un poco más, el tema de lo que pasa con el varón es muy importante. Y como bien decís vos, Sergio, yo creo que estamos en una época donde ahora le toca al varón, ¿no? O sea, nosotras tenemos hecho un trabajo muy grande básicamente por el nivel de desigualdad en el que estuvimos inmersas durante tantos años en la humanidad, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con el varón frente a esa mujer empoderada? Y lo que vamos a ver, la idea no es spoilear, digamos, la obra, pero esta mujer que está oprimida en la obra termina revelándose de una forma muy fatal, ¿no? Pero no deja de ser una revelación. ¿Y qué pasa con esos dos varones después de que esta mujer se revela? Eso es fascinante. Muy bueno, sí, es verdad. ¿Qué pasa con los actos de violencia en la obra que hay en presencia del público y también como fuera de campo, digamos, fuera de, como sugeridos o mencionados, pero no mostrados, ¿no? ¿Querés decir algo, Rubén, respecto a eso? No, estaba no me viene ahora. Hay muchos tipos de violencia también, ¿no? Sí. Por eso hay como capas de violencia, como diferentes estamentos ahí, ¿no? Sí, hay una violencia psicológica muy, muy marcada. Por eso yo insisto en cómo podemos hoy analizar la obra desde nuestro contexto, desde las herramientas que hoy tenemos, que mismo hace 20 años no estaban, digamos, ¿no? Cuando Cartoon estrenó. Nunca vamos a saber qué intenciones tenía él o no cuando estrenó esta obra en términos de denuncia, porque tampoco nosotros hicimos una obra queriendo hacer una denuncia. Lo que pasa es que eso sale por default, digamos, ¿no? Y en ese sentido, el tema de la violencia psicológica es la violencia más difícil de detectar, ¿no? Y la menos obvia, y sobre la que más... En un círculo íntimo tan cerrado, ¿no? Como de la Madonita y Hertz. ¿Cómo no te entiendo? Es difícil. No, es difícil que salga a la luz en un círculo, es lo siniestro, digamos, es en lo cotidiano esa beta de perversidad, digamos, y de violencia. Sí, bueno.
De hecho, el concepto de... familiar, podríamos decir. Claro. Sí, el concepto de siniestro, totalmente, me parece eso que es lo que también lo caracteriza mucho a Hertz, que si bien él, hombre solo, no estaba potenciado, y creo que después de estar en relación con la Madonita, a él se le potencia y sale a flor de piel todo lo que realmente él es, ¿no? Siempre estuvo como de alguna manera oculto en él, y ahí afloró. Con la Madonita aflora todo en Hertz, o sea, quién es realmente, ¿no? Eso por lo menos lo que yo percibía en mi personaje. Se potencia esto como y sí, empatía. porque es entre dos machos, a ver quién, ¿viste? Ahí somos los dos, a ver quién es qué. Y siempre en los comentarios para que se hacen en cuanto a degradar a la mujer, que si es ella en un momento, la chica, la hermana, después es gorda, o que estaba linda pero ya estaba a punto, son comentarios también siniestros, ¿no? Que ya tenía 15, 17 años y ya estaba a punto, ¿no? Son patéticos, o sea, los tipos eran dos patéticos, de siempre, o sea, la mirada de la vida, la mirada de la mujer, la mirada de lo familiar, de lo normal que tiene que ser, o sea, de ver a una mujer como un objeto, o sea, es patético. Y eso él lo tenía desde siempre. Por eso digo, con la Madonita a él se le afloró todo eso y salió, lo pudo exponer. Bien. No sé, Malena, si vos ya me habías dicho que a la una estabas comprometida con otro tema, estabas ocupada. ¿Cómo? ¿Por el horario? Sí, por eso. Sí, me puedo quedar como mucho 5 minutitos más, pero me quedo. No, está bien, como para ir cerrando también. O sea, ¿cómo sigue la obra ahora en cartel? Ya saben cuánto tiempo lo van manejando según el espacio, no sé. Porque para recomendar que vayan a verlo, la verdad que la recomiendo, pero me gustaría dar más certeza. Bueno, nosotros estamos durante 2 domingos más, este domingo 19 y el domingo 26, si no me equivoco. 26, a las 19:30 horas, en Ítaca, Complejo Teatral, un lugar que la verdad que estamos muy agradecidos de estar, como nos recibieron, sinceramente. Es un espacio bellísimo que abrió en noviembre del año pasado, la verdad, todo trapo, y sinceramente estamos muy agradecidos del espacio que nos han dado y cómo nos han recibido. Y en ese sentido es un espacio que apuesta mucho a la permanencia de las obras en cartel. Entonces, bueno, hemos decidido que además de estas 2 funciones que vamos a hacer en junio, agregamos los 5 domingos de julio. Así que, bueno, nada, en Humahuaca 4027, en Almagro. Buenísimo. ¿Ru? Sí, no, está, seguimos, yo creo que está muy, muy claro, seguimos julio, y bueno, en julio diremos después para agosto, después vemos, pero julio es seguro. Mucha merde. Muchas gracias, Sergio. Gracias, de verdad. Sergio. Bueno, gracias. Un placer ver la obra, me gustó muchísimo. La disfruté y nada, la dirección me pareció buenísima, Malena. Gracias. Y bien, yo estudié cine y mi carrera es la dirección de cine. Siempre me gustó el teatro y me acerco cada vez más a investigarlo. Bueno, estás bienvenido cuando quieras a participar de algún proyecto. Ahí se cortó. ¿Hola? Se silenció. Hola. Espera para que se silenció. Está grabando. Ahí está. Ahora sí. Ahora bien. Estamos. En algún momento te escribiré algo al respecto. Bueno, nada, recomiendo mucho a los que estén viendo este video que vayan a ver a Madonita, que van a ver que es
maravillosa, maravillosa. Me encantó, me gustó muchísimo. Muchas gracias, Sergio. Gracias por la Sergio. invitación. Por la entrevista. Gracias, Malena, gracias, Rubén. Gracias a vos. Bueno, Gracias. abrazo para ambos. Chao, chao. Gracias, Chao, que tengan un buen chao. día. Dale, chao, chao. Chao, chao.